días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a explicar el laboratorio número 2, que tiene por nombre Análisis y Evaluación del Sistema de Lubricación en el motor C13. El curso es Análisis y Evaluación de Motores Diesel y quienes habla es Brian Guamán. Mis compañeros son Vamos a tomarlo yo y Naco Garapi y la Galicia Pablo. Bueno, donde vamos a realizar mediciones del sistema de lubricación, pero en frío, del motor C13. También vamos a realizar con el motor está en caliente, recortamos los datos y comparamos las gráficas. Y también vamos a hacer una recolección de datos de las temperaturas para ver cómo varían a través del tiempo. En el tercer laboratorio del sistema de lubricación tenemos que hacer una charla de seguridad, que es muy importante. Es por eso, antes de empezar, nosotros tenemos un horario establecido y definido, pero existen personas que se lo olvidan o que dejan pasar por alto. Es por eso que el tema a tratar va a ser la puntualidad, que es muy importante, ya que la puntualidad previene accidentes o como la impuntualidad provoca accidentes. Es por eso que tenemos algunos factores, ya que esto provoca interrupciones y molestias a los que ya tienen un ritmo de trabajo. O sea, a los que ya tienen varias horas de trabajo, hay personas que llegan impuntual e interrumpen el trabajo. Otro puede ser que al llegar tarde empezamos el trabajo alterados, emocionados, porque sabemos que estamos atrasados y que no debemos perder el tiempo. Otro también es que intentamos trabajar con rapidez y nos olvidemos de las normas de prevención de accidentes, ya que hay muchos peligros al realizar el trabajo. Y por último, es posible que al llegar tarde se nos olvide o pasemos por alto la protección de personal, ya que ya podría ser el casco, los guantes, los lentes o las botas de seguridad. A continuación tenemos los documentos, que es el ATS Checklist, como ven en la imagen 1 y 2. El ATS es un método para identificar los peligros que puede haber en nuestra área de trabajo. Localizamos los peligros, los riesgos y también la secuencia de trabajo que se va a realizar. Una vez rellenado el ATS, pasamos a que nos firme el docente. Luego, el segundo documento tenemos el checklist, donde se va a hacer una inspección para ver los componentes que estén en buen estado o en mal estado. Si estuviera en mal estado, se tendría que comunicar al docente. Y a nuestro motor lo encontramos todos los componentes en buen estado. Luego tenemos equipos y herramientas que se van a utilizar en este laboratorio. En la primera imagen tenemos un grupo de manómetros que tenemos diferentes puntos de medición. El sistema de medición de escape, de lubricación y de combustible. Como ven en la imagen tenemos una manguera transparente. De ese punto se va a tomar la presión del aceite en el sistema de lubricación. En la segunda imagen vemos un kilómetro que vamos a sacar la temperatura del aceite de nuestro motor, del enfriador. En el tercero tenemos un tacómetro, que vamos a medir las revoluciones por minuto de nuestro motor. En el cuarto tenemos un comadacter para ver las presiones que va a botar nuestro aceite. Y con esta nos va a ayudar al acto para ver las presiones y vamos a hacer una comparación entre las presiones del IT y el grupo de manómetros, ¿no? Bueno, antes de continuar con la recolección de datos de presión de nuestro motor C13, primeramente debemos reconocer dónde es la toma de presión para poder medir estas presiones, ¿no? Para ser claros, esta toma de presión se encuentra en la parte izquierda, mirando así frontalmente a la volante cigüeñal. Y bueno, a esta toma de presión se le tiene que acoplar un acople para un adaptador para poder conectar la manguera y así poder medir. Como podemos ver, nuestro compañero Herbert en este momento está conectando la manguera para tomar la presión, ¿no?, al adaptador. Otra clara observación es de saber reconocer dónde vamos a medir esa presión, en qué manómetro. No nos podemos confundir en otros tipos de manómetros, ya que estos son para medir combustible. Y bueno, acá podemos ver que el rango de nuestra medición es de 0 a 140. Esto es sumamente importante, ya que podríamos causar una avería a esta herramienta, ¿no? Y bueno, otro tipo de observación que se encontró es que en la parte derecha de nuestro motor existe una toma, el cual no es para medir presiones. Esta toma es básicamente para poder sacar muestras de aceite. Y bueno, al empezar con el laboratorio se ocurrió esta falla, ¿no? Pero bueno, de los errores se aprende. Gracias. Bueno, a continuación voy a explicar sobre lo que es el sistema de lubricación en el motor CAT C13. Mi nombre es Dylan Amlis Alfaro.
Y lo primero que hicimos en el laboratorio fue proceder con los datos cuando el motor estaba en frío, para lo cual hicimos la toma en 5 puntos. El primero lo hicimos a 800 revoluciones por minuto, el segundo a 1200, el tercero a 1500, el cuarto a 1800 y por último a su máxima potencia, que era de aproximadamente 1900 a 1950 RPM, nunca llegaba a los 2000. Para lo cual hicimos toma de presión y temperatura. En tomas de presión realizamos las medidas de presión con el uso de la caja de manómetros CAT, que estaban medidos en PSI, y también lo hicimos por medio del ITI. Cuando realizamos la medida en la toma de presión en los manómetros, cuando estaba a 800 revoluciones por minuto, nos marcó una presión de 40 PSI, mientras que en el ITI nos marcó 90. Esto nos quiso decir que nuestro ITI se encontraba en mal estado, quiere decir que el sensor de presión se encontraba mal. Por lo tanto, también lo pudimos corroborar cuando abrimos contacto en el motor, automáticamente se colocaba en 40 PSI ya la presión, lo que nos indicó que se encontraba mal el sensor de presión. Para lo cual, en la toma de 1200 RPM tuvimos que nos marcó 48 PSI, en 1500 50, en 1800 también 50 y a su máxima potencia nos marcó 52 PSI. Y bueno, el ITI que se encontraba en mal estado nos marcó 110, 122, 124 y 122 por último. En las tomas de temperatura hicimos primero en grados Celsius y en grados Fahrenheit, los cuales con la ayuda también de un pirómetro nos marcó aproximadamente lo mismo en grados Celsius y en grados Fahrenheit. A 800 RPM nos marcó 24 grados centígrados, a 1200 32 y así sucesivamente 39, 56 y 59 grados centígrados. Y según analizamos la gráfica del motor en frío, tuvimos una gráfica básicamente ascendente, lo cual nos indica que nuestro motor se encontraba en buen estado. Como vemos, la temperatura iba aumentando conforme nosotros íbamos aumentando las revoluciones por minuto. Bueno, luego tomamos los datos cuando el motor se encontraba en caliente, cuando la temperatura del motor se encontraba aproximadamente en los 80 grados centígrados. Hicimos los mismos pasos, tomamos en 5 puntos, en 800, 1200, 1500, 1800 y 2000 RPM, para lo cual en la caja de manómetros nos indicaba que a 800 la presión era de 26 PSI, a 1200 era de 32, a 1500 de 38, a 1800 de 40 y por último a su máxima potencia nos marcaba 46 PSI en la caja de manómetros. Lo mismo pasó con la temperatura. Hicimos también uso de un pirómetro y también lo marcamos en el ITI, para lo cual nos marcaba la temperatura variaba en cierto grado de 0.5 a 1. Es una variación muy baja, ¿no? En el ITI nos marcaba 84, mientras que con nuestro pirómetro también nos marcaba 83, 84 a 800 revoluciones por minuto. A 1200 pasaba lo mismo, nos marcaba 85 con el ITI y también con el pirómetro. A 1585, a 1888 y a su máxima potencia nos marcaba 89 grados centígrados. Para lo cual realizamos la gráfica cuando el motor estaba en caliente, el cual también nos arrojó una gráfica ascendente. Conforme aumentábamos las revoluciones, la temperatura iba aumentando relativamente. Y acá tenemos un pequeño video cuando realizamos las tomas en la máquina. Eso fue cuando el motor se encontraba en caliente. Vemos la caja de manómetros y ahí vemos cuánto nos marcan las revoluciones por minuto. Y ese es el pirómetro y cuánto nos marca la temperatura en el post-enfriador de aceite. Las revoluciones por minuto, como vemos en el video, las tomamos en la corona del motor. Y la temperatura la tomamos en el post-enfriador. Y ahí vemos el ITI, donde tomamos los datos medidos, los datos que nos arroja la computadora. Y vemos la caja de manómetros. A esos son todos los puntos que medimos a las diferentes revoluciones por minuto que le dimos al motor.
vemos que la temperatura está aumentando. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, continuando con la explicación de los datos recolectados, en este caso voy a explicar acerca de la temperatura, de la gráfica temperatura versus tiempo. Bueno, durante la recolección de datos se midió con un cronómetro el tiempo mediante el cual la temperatura de nuestro motor avanzaba, ¿no? Podemos observar cómo en esta gráfica, cómo es que al principio la temperatura incrementa más rápido. Esto es debido a que durante el principio nosotros acelerábamos el motor haciendo que llegue más rápido a su temperatura de operación, ¿no? Esto es debido a que lo sobrerevolucionamos y lo sobreforzamos más. Y se podría decir así, ¿no? Podemos ver que casi a los 5 minutos es donde llega a su temperatura ideal, digo, de operación, el cual llegaba hasta 86 grados Celsius. No llegaba a 90, solo se mantenía entre 88 y 87. Y bueno, siguiendo el análisis de los datos obtenidos, bueno, ¿cómo nosotros podemos saber que nuestros datos medidos es una correcta medición? Esto es a partir de una característica que nos da el fabricante, el cual fue brindado por el profesor. En este caso, del motor C13, la especificación de su presión de lubricación a 1800 RPM y con una temperatura de operación 100 grados. Bueno, la temperatura no es a la que llegó, solo se mantuvo entre 80 y 90, pero nos indica que esta debe estar entre 40 y 59 PSI. Y bueno, al comparar con el dato medido, el cual fue de 41 PSI a 1800 RPM, podríamos decir que está entre el rango admitido por el fabricante y se podría decir que está en buenas condiciones, ¿no? Diagnóstico. Bueno, a partir de los datos obtenidos, de la comparación del fabricante con nuestro dato obtenido, podemos decir que nuestro sistema de lubricación del motor asignado, el C13, trabaja adecuadamente, ya que, como dije, al analizar los datos por el fabricante y compararlos con los medidos de nosotros, este está en el rango aceptable por el fabricante, ¿no? Otra cosa que podríamos indagar sería que la bomba aceite está en buenas condiciones, ya que la presión a la que trabaja nuestro sistema está en el rango permisible. Y bueno, ¿qué pasaría si estaría por debajo de esta presión? Esto indicaría que nuestra bomba tal vez está en proceso de desgaste, ¿no? Gracias. Bueno, para finalizar, tenemos ciertas observaciones. Una de ellas vendría a ser que el motor no alcanzó el nivel de temperatura de funcionamiento normal, pues según la prueba nos pedía que el motor llegue a 100 grados centígrados, lo cual el motor solo llegó a 80 o 88 como máximo, a pesar de que se esperó un tiempo prolongado. Otra observación también sería que había una diferencia entre la medición del ITI con la del manómetro. Esto se debe principalmente a que había una falla en el sensor, por lo cual en el ITI arrojaba una presión mayor. Otra observación es que debemos diferenciar entre un tap de muestreo y uno de aceite, pues el tap de muestreo tiene una boquilla un poco más amplia a diferencia que el de presión. No confundir esto, pues si por ejemplo lo colocamos en el tap de muestreo de aceite, cuando realicemos la prueba saldrá aceite salpicando todo y creando un charco de aceite. Esto también podría dañar los equipos posteriormente. En la parte de recomendaciones tenemos que mantener cierta seriedad para realizar las tareas, pues se trabaja con un motor en caliente y en funcionamiento. Por otro lado, debemos usar los EPPs completos y destacando la parte de los EPPs que son las orejeras. ¿Por qué las orejeras? Como bien sabemos, vamos a estar por un tiempo prolongado, ya sea de 2 a 3 horas, cerca al motor, por lo cual al no contar con orejeras nos puede traer consecuencias a lo largo del tiempo. Finalmente explicaremos las conclusiones. En las conclusiones logramos realizar las mediciones con el tacómetro y con el pirómetro. Asimismo se evaluó el estado del motor usando el software ET, viendo diversas fallas o eventos de fallas que se pudieron visualizar en el programa, y también se comparó la presión del sistema de lubricación que se medía con la ayuda del TAP del grupo de manómetros y con la del ITI. Bueno, sería todo, gracias.